Hola, bienvenidos a todos de nuevo al curso de montaje y mantenimiento en instalaciones de vapor y condensado. Eh, Seguimos en el módulo 4, donde lo dejamos, el montaje de equipo de generación de vapor caldera. Ya vimos los cuatro primeros puntos en las sesiones anteriores. Hoy vamos a ver a partir del punto 5, donde comenzamos la fase de montaje ya, la fase de fabricación y montaje. Empezaremos por el punto 5, la obra civil. Pues bien, la obra civil estará precedida de un estudio geotécnico del terreno. La parcela que vamos a ocupar es la que se ve ahí en la foto, es una parcela diáfana con una superficie rectangular de 95 por 215 metros, una superficie aproximada de 20.500 metros cuadrados y ya os digo, estaba diáfana, se encontraba sin ocupar. Aquí vemos lo que ocupa, lo que suele ocupar una planta de cogeneración, que vamos a repasar de nuevo la foto del ERZ para que recordéis cómo queda la planta al final. La planta ocupa poco espacio en relación a otras plantas generadoras de energía, como pueden ser una termosolar donde solamente el campo de espejos pues ocupa hectáreas y hectáreas, ¿no? Mirad, esta era la planta de cogeneración tal como va a quedar finalmente. Esta es la parcela, la podéis ver completa, toda la parcela que ocupa la planta. Inicialmente, pues es lo que vemos ahí en la foto, una parcela diáfana y para comenzar las obras, ¿no? Os voy a enseñar una serie de fotos que las vamos a ir pasando rápidamente del proceso un poco de trabajos previos al inicio de montaje de la planta. Vamos a ir pasándolas rápidamente, pero vosotros tenéis la posibilidad de darle a la pausa si queréis ver alguna en detalle y acercaos más y demás, ¿no? Venga, vamos a ver. Esto es. Bien, esta es la parcela inicial. Como la podéis ver, está diáfana, están preparando el terreno, está adjunta al resto de instalaciones, en este caso de la refinería donde se va a montar esta planta de cogeneración. ¿eh? Podéis ver ahí las retros trabajando, los camiones allanando, etcétera, ¿no? Bien. Pasamos en fase de diseño, se definen infraestructuras y servicios, lo que son los accesos a viales, servicios existentes, red de abastecimiento de agua potable, red de drenajes, red eléctrica y sistema de alumbrado exterior, red de telecomunicaciones, sistema contra incendios, suministro de gas. La red de drenajes, de la que podéis ver ahí la foto mostrando un poco, hay dos redes de drenajes aquí. Una red de recogida de pluviales, que recoge agua limpia, solamente recoge agua de lo que son las carreteras, los accesos, ¿no? Y lo que son las cubiertas, con recogida con canalones, la cubierta de los edificios, pues eso va a la red de pluviales. El resto va a la red de drenajes contaminados, porque no sabemos si puede haber manchas de aceite en planta, puede haber manchas de hidrocarburos y demás. Entonces todo ese agua que pueda ir junto con la lluvia y tal, pues va a la red de drenajes contaminados, ¿no? Bien, pasamos en fase de ejecución. Las actividades más relevantes relacionadas con la obra civil, pues son estas que mostramos aquí. Movimiento de tierras en la parcela, las excavaciones previas mecánicas en tierra de las diferentes cimentaciones a ejecutar, las cimentaciones convencionales directas, la construcción de estructuras metálicas portantes, construcción de estructuras de hormigón, construcción de fosos, balsas, depósitos de almacenamiento, construcción de forjados y armado de estos, la ejecución de cerramientos y particiones en los edificios de fábrica convencionales, ejecución de cubiertas y cierres de equipos, ejecución de todos los sistemas enterrados de la planta, instalación de todas las conducciones de las instalaciones específicas en los edificios y fuera de ellos, y urbanización de la parcela, incluyendo los viales, las aceras, pavimentación, señalización y otros. Entre las estructuras a construir en obra civil, ¿qué es lo que destaca? Pues el edificio de subestación eléctrica. Os lo enseño de nuevo en el ERZ, aunque lo veremos también en fotos.
Mirad, el edificio de subestación eléctrica es este que señalo aquí. Es este, es un edificio que tiene un sótano y una planta baja y una cubierta, ¿vale? El edificio de subestación eléctrica, como os indico ahí, el edificio de operadores, también lo veremos en foto, la bancada de la turbina de gas y el generador, el pedestal de la turbina de vapor. Muy importante, el pedestal de la turbina de vapor es este que vemos en la foto. Muy importante que estas estructuras pues estén bien dimensionadas y bien ejecutadas, puesto que las turbinas precisamente son los dinámicos que van a estar sometidos a más vibraciones, son las estructuras que más sufren finalmente, ¿no? Cimentación de la caldera de recuperación y chimeneas, racks de tuberías y cimentaciones, torres de refrigeración y cimentación, cimentación de los transformadores, estructura, soporte y cimentación de los interruptores, bancada del generador diésel, cimentación de bombas y unidades paquete. Todos esos elementos son las estructuras a construir en la especialidad de obra civil. Vamos a ver unas fotos de un poco de este tipo de estructuras y de la fase previa de estos trabajos de obra civil, ¿no? Mira, aquí podéis ver ya cómo se comenzaba con las excavaciones de la esto es la zona de la sala de la subestación. Empiezan a construir el sótano. Ah, no. Disculpad, esto es la zona ya de la caldera. Es la excavación previa de la cimentación de la zona de la caldera y donde están aquí haciendo, o sea, poniendo el hormigón de limpieza inicial, ¿no? La losa inicial. Ya os digo que las voy a pasar rápidamente porque son muchas fotos, pero vosotros pues podéis ir parándolas si queréis ver en detalle alguna de ellas y os acercáis y demás, ¿no? Bien, todo esto es la fase esa. Aquí otro tipo de cimentaciones, ¿vale? Todo está en la fase previa. Ahí están preparando el terreno de toda la parcela. Ahí hay cimentaciones ya de las cimentaciones hechas de la zona de la caldera. Estos son los pedestales estos son los pedestales de lo que es la estructura de la caldera, y esta cimentación circular pues es la chimenea final, ¿no? ¿Vale? Ahí están preparados con los pernos para luego ir montando las distintas partes de la caldera, que ya lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Vale? Más cimentaciones, estas son cimentaciones de bombas, las rectangulares, ¿vale? Ahí están las redes enterradas, los armados de las distintas cimentaciones y los encofrados, ¿vale? Ahí los podéis ver, los armados y los encofrados. Las distintas maniobras, es de nuevo ahí las redes enterradas, ¿vale? Esta era la zona de la cimentación de la subestación eléctrica, del sótano, ¿sabes? Esta sí es más grande y es donde tenía una planta sótano y una planta principal, ¿vale? También las veremos en fotos más adelante. Ahí preparando el terreno. Esta es la foto que os enseñé de lo que es la bancada de la turbina de vapor, que también la veremos. Y ya está. Bien. Pasamos a la siguiente presentación y es un poco lo que es describir los distintos edificios también dentro de los trabajos de edificación y de obra civil en esta planta, ¿no? El edificio eléctrico, que es el que hemos visto anteriormente, que tenía un sótano, ¿no? Es de planta rectangular, de 27 por 26 metros cuadrados, con un saliente, que es este de aquí, de aproximadamente 11 por 15 para la subestación GIS, y consta de una planta sótano, una planta baja y cubiertas a distintas alturas,
Bien, la subestación GIS es una subestación, es toda la paramenta eléctrica que tiene que estar aislada en gas. Tiene que estar aislada en gas, entonces está cerrado en ese local de 11 por 15, blindado, ¿no? Ese edificio pues está blindado, ¿no? Os enseño fotos, si no, de lo que es el edificio este y sus aledaños por fuera, todo lo que es la parte eléctrica de la planta, ¿no? Uy, este no. Este no es el módulo, es este de aquí. Vale, ¿dónde están las fotos? Perfecto. Vamos a ver, este es el trafo principal, ¿vale? Y este que se ve a la derecha es el edificio precisamente este de la subestación eléctrica, ¿no? Esta es la sala GIS, la sala aislada de gas, ¿vale? Estos son transformadores, pues una serie. Ya os digo que las voy a pasar rápidamente para que echéis un vistazo rápido a cuál fue, o sea, el proceso de obra. Veis ahí las tiradas de cables, cómo se van llevando por las canalizaciones y se van conectando los equipos. Este ya os digo que es el trafo principal. Esta es la zona del sótano de la subestación, la zona del sótano donde está toda la paramenta y todos los cuadros eléctricos, ¿no? Ahí todavía pendientes de montarlo, todavía en fase muy inicial, están ahí situados pero pendientes de ser montados, ¿vale? Estas son fotos del trafo principal. Bien, esta es la sala GIS, ¿no? Esta es la parte de la sala GIS, ahí están descargando bobinas de cables, unas bobinas que, vamos, un cable que realmente pues pesa bastante, ¿no? Para la hora de instalarlo, ¿no? Y la instalación es manual. Bien, este es el sótano donde van con todos los pasamuros, la instalación contra incendios de ese sótano, de la subestación eléctrica, ¿no? Ahí se ven detalles también, es un escalestri, al final estos son un montón de bandejas en ese sótano donde se van colocando los peines del cableado, ¿no? Y al final es como un escalestri, ¿vale? Ahí lo podéis ver, detalles del sistema contra incendios al final de esa instalación, ¿no? Los cuadros montándolos. Y ya está. Estas son unas pocas fotos de lo que es la parte de electricidad, lo que es la subestación eléctrica y la sala GIS esta, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, vamos a ver. Ah, no, el edificio de operadores, otro edificio, claro. Otro edificio que se tiene que hacer por la parte de obra civil y edificación. Es un edificio de planta rectangular de aproximadamente 10 por 14 que consta solamente de una planta baja y cubierta. Es un edificio que tiene que estar aislado perfectamente acústicamente, ¿no? Porque la planta realmente, sobre todo en los arranques, en los arranques y las paradas donde hace muchísimo ruido porque tiene que soltar todo el vapor por los silenciosos, por los silenciadores que veremos más adelante ya por ahí en fotos también, ¿no? Entonces aquí donde tiene la sala de descanso los operadores, donde tiene la sala de control, donde tiene un pequeño comedor, los aseos, etcétera, ¿no? Bien. El rack de tuberías, pues es otra de las partes principales de los trabajos previos de obra civil, hacer todas las cimentaciones de rack de tuberías y la parte de construcción metálica, el fabricar todos esos racks. Los racks hay rack de hormigón, como este que se ve en la foto, que es una prolongación del rack desde otra unidad. Aquí estaba el límite de batería y ahí tenemos que conectar nuestra unidad con todas las unidades existentes. Entonces nos apoyamos en este rack de hormigón. Y luego tiene dos racks principales, el rack 1 y el rack 2, que eran rack de estructura metálica. Los volvemos a ver en el ERZ, si queréis, un segundo, aquí. Esto es, si veis vosotros ahí,
se intuye, porque las fotos del ERP pues tampoco es que tengan mucha calidad, pero nos da una idea. Este es el rack de hormigón que hemos visto anteriormente, que conecta lo que es planta vieja con planta nueva, y luego los dos racks de estructura metálica existente pues son los que estos perpendiculares, este rack principal 1 y el rack principal 2, ¿vale? Donde van a ir todas las tuberías y demás, ¿no? Este está dotado de un pasacalles, ¿vale? O sea, un puente de tuberías, y este tramo también irá aéreo entre dos torres que estarán aquí, ¿vale? Porque esta es la zona de conexión precisamente del trafo con lo que es el alternador de la turbina de gas, ¿vale? Por estas canaletas va, y no puede haber interferencias, así que este tramo de rack va aéreo entre estas dos torres, es como otro puente. Son dos puentes, uno pequeñito, uno grande, de 3 elevaciones, y luego pues el rack 2 es este rack de aquí, que está basado pues en sistema de pórticos, ¿no? Bien. Vamos a ver fotos de esas estructuras metálicas también, para que veáis, para que podáis ver un poco fotos de esas estructuras metálicas, esos racks y cómo se montaron, ¿no? El proceso de montaje, veréis. Aquí están inicialmente montando los primeros pórticos, ¿vale? Estos son los pórticos, y luego pues ya se montan las vigas de atado y se hacen las diferentes elevaciones, ¿no? Esto viene fabricado íntegramente ya de taller, ¿sabe? En módulos que son transportables, bien en transporte convencional o bien con transportes especiales, pero que no... eso hay que evaluarlo muy bien a la hora de fabricar en taller. ¿Qué módulos voy a poder transportar yo a la planta, ¿no? Bien, seguimos viendo aquí los pórticos, ¿vale? Aquí los pórticos acopiados en el suelo, o las zonas ya que van uniendo los distintos pórticos, ¿vale? Ahí lo veis cómo están izando los pórticos y las zonas de conexión, ¿vale? Ahí veis al fondo la caldera ya medio montada. Nosotros en el siguiente capítulo, el que es ya de montaje de la caldera, veremos paso a paso cómo se montó esta caldera, que se montó también a paneles, igual que se montó el rack pórtico a pórtico, pues la caldera se monta a paneles. Ya lo veremos más adelante en el siguiente capítulo, ¿no? Aquí veis cómo sigue montando el rack, cómo queda finalmente montado ese rack 2, ¿vale? Podéis ver, esta es el rack 2, y en la última planta del rack 2 es donde se monta el desgasificador, que es ese depósito a presión que recogerá el agua de la planta de afino, de la planta de agua, el agua de alimentación a la caldera, que ya hemos hablado anteriormente de ese equipo del desgasificador. Eso que se ve al fondo son las torres de refrigeración, también en fase de montaje. Y voy a ir atrás, en lo que se ve al fondo, esto es la subestación eléctrica que también se está montando, ¿no? Bien, más fotos de la estructura metálica. Ahí se ve bien ya el edificio de la subestación eléctrica, ya el sótano está montado, y ahora están con la planta principal, con los encofrados y la planta principal. Esta es la cimentación de la turbina de vapor. Ah, no, este es el edificio eléctrico. La turbina de vapor está aquí a la izquierda, detrás de la grúa. Correcto, este es el edificio de operadores. Vale. Bien, todo esto es estructura. Este es el puente que os digo que estaba justo encima de... Este es el puente de tuberías de 3 elevaciones que estaba encima justo de lo que es la conexión entre lo que es el alternador, todo el cableado que va entre el alternador y el trafo principal para la generación de energía. Esto se fabricó íntegramente en taller, lo que es la estructura completa con las 3 elevaciones, y se le montaron ya todas las tuberías encima con objeto de facilitar luego el montaje en una única maniobra, uniendo esta estructura
entre las dos torres que tiene de apoyo, pues conseguimos montar un montón de kilos de hierro de una vez, ¿no? Y montar un montón de pulgadas de soldadura, o sea, que es la unidad de medida de montaje de la tubería. Pues todas las tuberías están ya dentro, las barandillas están montadas, las pasarelas, conseguimos de una única maniobra pues montar muchos elementos de nuestra obra, ¿no? Ahí tenéis cómo se está cogiendo de los pedestales. Ya una vez que han montado todas esas tuberías, las tuberías ya suben inspeccionadas, ya se les ha hecho las inspecciones oportunas a ellas para validarlas, las pruebas hidráulicas parciales, y ya suben hasta calorifugadas, ya suben con el aislamiento térmico puesto. Si no hubiesen sido probadas esas tuberías previamente, no podrían haber sido calorifugadas. ¿Vale? La prueba hidráulica te exige que el inspector pueda tener acceso a todas las soldaduras, pues para ver si hay cualquier tipo de fuga o demás, ¿no? Si hay pérdidas de presión. Ahí veis cómo suben la estructura esa y la montan sobre camión y la llevan a destino, justo en la parte inferior donde se va a montar finalmente, ¿no? Vale. Ahí lo veis cómo se lo va llevando el transporte, la estructura esa principal. ¿Eh? Ya os digo, voy pasando rápido la foto, pero vosotros las podéis parar en cualquier momento, ¿vale? Solamente para que vayáis viendo un poco lo que es el proceso este de montaje. Ya vimos la obra civil, esta es la parte de estructura metálica, luego veremos la caldera, que es la parte principal de nuestro curso. Aquí seguimos viendo la estructura esa, que ya la estamos posicionando para montarla. Ahí la veis perfectamente como tiene las tuberías montadas de los distintos servicios que llegan a la planta en los distintos niveles, ¿no? Las tuberías estas, ya os digo, que van incluso con el aislamiento térmico montado, y eso es porque se han probado ya previamente esas tuberías. Las tuberías, las inspecciones, generalmente en este tipo de tuberías van radiografiadas, ¿no? Y luego pues hay que hacerla todas una prueba hidráulica. En el módulo que hablemos de tubería, de las líneas de distribución de vapor, pues ya veremos esto también, ¿no? Ahí vemos cómo estroban con las orejetas y los grilletes, pues para coger con la grúa la estructura y al final montarla en su posición. ¿Mm? ¿Veis cómo lo van acercando? La maniobra tiene que ser milimétrica porque al final esto el margen de error es mínimo. Tiene como unas bridas de conexión donde tendremos que colocar los distintos espárragos, y al final el margen de error es mínimo. Aquí todas las mediciones van al milímetro, ¿no? Ahí veis como los operadores desde la Pío Pío, desde la plataforma elevadora, pues están colocando ya los pernos de aproximación para el montaje de esta estructura, ¿no? Entre las dos torres que se ha montado previamente. Y esta es el otro puente, el paso de calle que vimos anteriormente, pues que es una estructura solamente de dos elevaciones, donde en este caso ya vemos también las tuberías montadas con sus liras correspondientes, estas liras que tiene aquí definidas, ¿vale? Las bandejas eléctricas incluso montadas ya también en esa estructura, y esta une la torre que unía por el otro lado a la estructura de tres elevaciones que hemos visto anteriormente, lo une con la estructura de hormigón del límite de batería que vimos también anteriormente. Veis ahí el montaje de esa estructura también. Margen también mínimo, porque al final va entre bridas cogida esta estructura, entonces tiene que ir al milímetro. Lo vais viendo. Esta maniobra se fue haciendo de noche conforme se fue acabando, ¿no? Bien, pues hemos terminado de ver un poquito las fotografías del proceso de montaje de las estructuras metálicas, ¿no? El proceso de fabricación de estructuras en taller, pues requiere primero un cálculo de estructuras, ¿vale? Necesitamos dimensionar la estructura, definir las dimensiones que necesitamos y luego hacer un cálculo de estructuras, ¿vale? De los que salen unos planos reticulares.
Luego hay que definir los nudos de las uniones de esa estructura, que podrán ser nudos soldados, nudos atornillados, pero que también están sujetos a cálculo. Eso en función del fabricante y de la facilidad o del proceso de montaje que tenga definido. Definimos también planos de marca y planos de marcas para que sea como un mecano, que sea como un elemento de IKEA, luego para el montador, que sepa exactamente cada pieza donde debe ir. Y de esos planos de marca hacemos despieces de taller, pues para que la fabricación en taller sea como una máquina, sea rápida. Entonces se hacen despieces para pasar a corte todas las viguerías que vamos a utilizar en nuestras fabricaciones, ¿no? Os enseño un poco cómo sería el proceso, un poco de esto que estamos indicando, del proceso de fabricación de una estructura. Veréis, os voy a abrir un plano de una estructura. Está al revés. Esperad un segundo y os lo paso. Bien, aquí está. Esto sería una estructura de rack con dos puentes como el que hemos visto, donde tienen los dos torres principales, ¿vale? Las dos torres principales y a donde van los dos puentes que hemos fabricado previamente, hemos llenado de tuberías y lo hemos subido de una vez. Este sería el alzado y estas serían las plantas de las distintas elevaciones, ¿no? Estas serían las plantas de las distintas elevaciones, ¿vale? Estos serían los pórticos en alzado también, los distintos pórticos tal como se han diseñado, ¿no? Bueno, pues partiendo de estos planos reticulares, todas las uniones hay que definirlas y calcularlas. Para lanzar, una vez que están definidas y calculadas, para lanzarlas a taller hay que hacer un despiece pormenorizado de todas las partes de la estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, rotar. Tenemos planos de una estructura donde están marcadas todas las piezas que van a pasar luego a taller. La 521 pues sería esta IP240, que sería igual a esta de aquí, pues dos unidades de la 521, que ya veremos en los despieces. 504 sería este pilar del pórtico, serían igual a este también. Pues así definimos todas las marcas de lo que son las estructuras. Esas marcas o esos despieces, esos cortes, para facilitar la labor en taller, pues se hacen unos despieces que serían estos de aquí, vamos a poner el plano completo, donde definimos para taller pues la marca de la pieza que tenemos que cortar, el material, por supuesto, y cuántas unidades tenemos que cortar. Entonces esto es chapa de S275 JR de calidad, de 20 milímetros de espesor, 6 unidades, y esto pasa directamente a los oxicortes, una chapa rectangular de 450 por 450 con sus taladros colocados, que se corta perfectamente en el oxicorte y está marcada con el número 501 para luego, durante el montaje, con los planos de marca de montaje, pues hacer todo el proceso, ¿no?, de premontaje o montaje en planta, ¿vale? Que no haya pérdida, ¿vale? Estas serían las placas base, ¿vale? Estos serían unos redondos que también hay definidos en la estructura, por ejemplo. Esto sería ya vigas IP160, 4 unidades, la situación donde está, en la elevación 815, la marca 530, y donde podéis ver el corte que tenemos que darle a esas vigas, pues para luego hacer el montaje. Aquí están definidas las dimensiones de esos cortes. Así facilitamos la labor en taller de lo que es el calderero que va a trabajar con esta viguería, ¿no? ¿Vale? El aprovechamiento de las vigas también es esencial. Las vigas te vienen a 12 metros generalmente. Tú estás cortando vigas aquí de 3 metros esta, por ejemplo, de cerca de 3 metros esta de ahí también, 2,640. Al final tenemos que ir optimizando esos 12 metros que tenemos de viga, pues para dejar el menor retal posible. Al final todo va en ahorrar, ¿no?
Ahí tenéis esa IP160, 4 unidades con esos cortes. Esta es una labor esencial y delicada, ¿no? Delicada para que luego el proceso de montaje, de fabricación de la estructura, pues sea correcto, ¿vale? Ahí veis más piezas, ¿vale? Vamos a ir pasándolas así un poco más rápido con esto, ¿vale? Esta pieza recta, una UPN 200, 2 unidades con corte recto, ¿vale? Esta también. Esta tenemos, para que entre una viga en otra, tenemos que pegarle un pequeño corte en lo que es el ala de la viga. El alma lo dejaríamos a medida total, y el ala, para que entre, pues tenemos que pegarle un pequeño quiebro. Estas también van cortadas. Esta también. Esto es como un encastre entre vigas también. Esta el alma, en este caso, es el que al ala le pegamos el corte para que entre el alma y haga las funciones de rigidizador, ¿no? Esta es una vista en planta de otra de las piezas, la 518, donde también se requiere un corte para que entre las vigas, ¿no? Para que pueda encastrar entre las vigas. Chapas, esto es una placa de espesor 10 milímetros, de dimensiones de 100%, ¿vale? Estos son placas ya necesarias para la estructura, o rigidizadores. Estos son rigidizadores, por ejemplo, también, ¿vale? Rigidizadores, más vigas, vigas cortadas, todas perfectamente definidas para que pasen a fabricar. Esta ya es la unidad mínima antes de comenzar la fabricación en taller, ¿vale? Bueno, os hacéis una idea un poco de lo que es el proceso de fabricación, ¿no? Bien, esto lo quitamos también, esto lo quitamos, ¿vale? Y con esto cerramos lo que es un poco la fase de fabricación, la fase de obra civil y fabricación de estructuras metálicas y edificios. Hemos visto un poco el proceso de fabricación en taller, pues con ayuda de esos planos de iniciales de la estructura, los reticulares, donde previamente se ha hecho el cálculo de estructura, luego los planos de marcas y los planos de despiece, ¿vale? Para la siguiente sesión empezaremos a ver ya el montaje de la caldera, ¿vale? El montaje de la caldera principal. Aquí lo dejamos por hoy. Venga, hasta ahora.